Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos, entonces, a una nueva clase del estudio del Evangelio según el Espiritismo. Hoy es la clase número 6 y vamos a tratar este tema tan especial, que es algo que Jesús, el Maestro Jesús, nos dijo a todos aquella vez. Bienaventurados los afligidos, nos dice Jesús. Entonces hoy vamos a estudiar justicia de las aflicciones, esos afligidos que dice Jesús, quienes somos y a qué se refiere, y vamos a ver también causas actuales de las aflicciones y causas pasadas de las aflicciones. Para eso vamos a pasar a la primera página, la primera diapositiva, y vamos a recordar las palabras de Jesús, que nos decía así. Él, alzando los ojos hacia sus discípulos, les decía, entonces podemos decir que nos decía, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los que padecen persecuciones por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque hartos seréis. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Jesús entonces nos decía que nuestras aflicciones nos iban a dar la posibilidad, en la vida futura, de sonreír, pero ya no sonreír con nuestra sonrisa en la cara, sino la sonrisa de la felicidad del alma. Pasando esas aflicciones, esas tribulaciones, los problemas por los que hoy sufrimos o nos sentimos desventurados, si lo pasamos de alguna manera entendiéndolo como una prueba, como una posibilidad de corrección, como una posibilidad de reforma de mí mismo, vamos a poder sonreír en la vida futura y vamos a sentirnos bienaventurados una vez que pasemos esas pruebas, esas circunstancias difíciles que quizás muchos de nosotros hayamos pedido antes de reencarnar, o hayamos escuchado a nuestros guías para solicitarlas, y podamos atravesarlas de buena manera, comprendiendo que no son otra cosa que las posibilidades de rectificar mi alma, de reformar mi espíritu. Bueno, seguimos en la diapositiva siguiente, por favor. Bien, vamos a tratar de hablar entonces qué se refiere Jesús cuando nos habla de las aflicciones, y por qué Kardec entonces habla de la justicia de las aflicciones. Si no tomamos la vida futura, no vamos a entender cuál es esa felicidad que nos promete Jesús. Pero nosotros que ya estamos avanzados, que ya tenemos una idea, que pensamos que venimos de un lugar y que vamos hacia otro, que somos espíritus, que evolucionamos y que tenemos la posibilidad de evolucionar a través de los aprendizajes en este plano tierra, en la encarnación que todos nosotros estamos atravesando. Vamos entonces a tratar de entender lo que Allan Kardec nos explica cuando habla de las justicias, las aflicciones. Jesús habla entonces de la vida futura, y Kardec habla que si pensamos que Dios es bueno y justo, si tomamos ese punto de partida, que ya hemos avanzado en nuestro análisis, en nuestras referencias y en nuestros razonamientos íntimos, revisando nuestra propia vida, podemos decir entonces que Dios no se equivoca. Y la compensación que Jesús nos promete a los afligidos de la tierra, no puede tener sino lugar en esa vida futura. Esas vicisitudes entonces tienen una causa. Puesto que Dios es justo, esa causa debe ser también justa. Pasamos por favor a la otra diapositiva. Pero muchas veces, y a pesar de eso, aún con esa certeza de la justicia y la bondad de Dios, y que nada está librado al azar en nuestra vida, que entonces nuestras tribulaciones tienen que tener un sentido y todo, se nos hace bastante difícil la utilidad de esta idea de sufrir para ser feliz. Jesús nos decía, bienaventurados los que sufren, porque van a ser consolados. Bueno, pero muchas veces, a pesar de tener ese razonamiento por delante, no entendemos del todo de qué se trata y cómo nos habla Jesús desde esa manera. Que la fe en el porvenir nos puede llegar a consolar y a hacernos entender que la paciencia es algo que se alcanza, pero no explica las anomalías que continuamente vemos en este plano, en esta vida, que parecen desmentir la justicia de Dios, ¿no? Como que no entendemos cómo Dios es justo de esa manera. Sin embargo, desde que se admite que Dios no se le puede concebir sin que sea infinito
en sus perfecciones, entonces debe tener esas justicias de otra manera, debe hablar de la justicia de Dios desde otro lugar, sin la cual no sería Dios, ¿no? Si Dios es soberanamente bueno y justo, como dijimos antes, no puede obrar ni por capricho ni por parcialidad. Y entonces los espíritus nos dicen al respecto. Pasamos a la otra diapositiva. Que las vicisitudes de la vida son de dos clases, o si se quieren, tienen dos orígenes muy diferentes. Pero es necesario distinguirlas, ¿no? Uno tiene la causa en la vida presente y otra fuera de esta vida. Fíjense lo que nos dicen los espíritus, que tenemos que revisar nuestra vida actual y analizar y aprender a distinguir aquellas que vienen de nuestro pasado espiritual. Pasamos a la otra diapositiva. Esta próxima diapositiva nos habla de las causas actuales de las aflicciones por las cuales empieza Allan Kardec su diseño para que podamos razonar con él, con la información de los espíritus. Remontándonos al origen de los males terrestres, podemos reconocer que muchos de ellos tienen consecuencia natural de nuestro carácter y de nuestra conducta, o sea, de aquellos que los sufrimos. Porque podemos acertar a decir que muchos de nosotros caemos por nuestra propia falta. Somos víctimas de nuestra imprevisión, de nuestro orgullo y de nuestra ambición. Y lo digo en primera persona porque es lo que tenemos que hacer todos, revisar que nuestras aflicciones son generadas por nuestras faltas o nuestras ignorancias, o a pesar del conocimiento que tengamos en lo que está bien y lo que está mal, así todo caemos en ellas. Los males de esta clase seguramente tienen un contingente muy notable en las vicisitudes de la vida, pero podemos llegar a evitarlas cuando trabajemos para nuestro mejoramiento moral, tanto como para nuestro mejoramiento intelectual, porque aquello que comprendemos podemos llevarlo a nuestro espíritu y decidir día a día de otra manera. Preguntémonos fríamente y a conciencia realmente, aquellos que tengamos herido el corazón, cuántas veces nos sentimos atribulados, pero profundamente decimos que nuestro corazón se rompe con mucha facilidad por tantas vicisitudes y tantos desengaños que hemos pasado en nuestra vida. Pero muchas veces decimos, si yo hubiese hecho o no hubiese hecho tal cosa, podría haber evitado tal situación. A veces puedo haber sido así, otras veces era imposible evitarlo. Pero muchas de estas tribulaciones, estas aflicciones, como decía Kardec, y está distinguido en nuestra diapositiva, son parte de nuestras imprevisiones o malas decisiones. Así, podemos decir que somos hacedores de nuestros propios infortunios, pero muchas veces al acaso, a la mala suerte, le echamos la culpa. Pero si analizamos profundamente y con honestidad, y sobre todo con lealtad a nosotros mismos, ¿qué quiere decir? Reconocer realmente de dónde han sido esas tribulaciones o esos problemas en los que hemos caído, si no han sido por nuestras intenciones, o nuestros malos pensamientos, o efectivamente nuestras malas decisiones. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Sin embargo, dice Kardec, Dios quiere el progreso de todos nosotros, de todas sus criaturas. Por eso no deja impune ningún desvío del camino recto. No hay una sola falta, por ligera que sea, una sola infracción a su ley que no tenga consecuencias forzosas e inevitables, más o menos desagradables. Fíjense que dice, una sola falta, por ligera que sea, que vaya en contra de la ley de Dios, que Dios no atienda para darnos la oportunidad de corregirla y corregir la mala experiencia que hayamos cosechado. Los sufrimientos, en consecuencia, nos advierten que hemos obrado mal, nos sirven de experiencia, nos hacen sentir la diferencia entre el bien y el mal, la necesidad entonces que tenemos de mejorarnos para evitar en lo futuro lo que haya sido el origen de nuestros pesares. Si esto no hubiera tenido, entonces, podemos decir, estas aflicciones o esos problemas, esos sufrimientos posteriores que causan esos problemas, no hubiéramos aprendido a corregirnos, no hubiéramos detectado el mal en nosotros, porque seguiríamos impunes por la vida, tendríamos el mismo resultado de haber elegido bien que haber elegido mal, y así retardaríamos nuestro adelanto y por consiguiente nuestra felicidad futura.
Fíjense lo que nos señala Kardec. Pasamos a la otra diapositiva. Así todo, nos podemos seguir preguntando, ¿qué pasa con aquellos que no entendemos, aquellas problemáticas que no entendemos? Por ejemplo, los niños que mueren en edad temprana y no conocieron más de la vida que sufrimientos. ¿Por qué hay tantos seres desgraciados mientras a nuestro lado, o al lado de esos seres, o bajo un mismo techo, en la misma familia, hay otros favorecidos en todos conceptos? Esa es la gran pregunta que a todos nos concierne, y alguna que otra vez la habremos hecho seguramente, mirando el televisor, mirando a nuestra familia, o siendo uno de ellos también. La pregunta es ese gran por qué, para unos sí y para otros no. Pasamos a la otra diapositiva. Para eso no tenemos que remontar a las causas anteriores de las aflicciones, nos explican los espíritus y Kardec. Si sabemos que todo efecto tiene una causa, podemos entonces admitir que esas miserias, esos problemas, son efectos que deben tener una causa. Y desde el momento en que admitimos un Dios justo, esa causa debe ser justa. Entonces, si sabemos que siempre precede la causa el efecto, y puesto que aquella no está en la vida actual, esa causa no está acá, debe ser anterior a esta vida, es decir, pertenecer a una existencia precedente. Los sufrimientos por causas anteriores, entonces, son a menudo como los de las faltas actuales, consecuencia natural de la falta cometida. Tenemos que entender entonces que si estamos padeciendo alguna situación que no entendemos por qué, si no detectamos dónde estamos obrando mal, dónde nos hemos equivocado o dónde hemos elegido el mal camino, debe ser una necesidad espiritual. Para eso tenemos que pensar entonces en esto que nos dice Kardec en esta diapositiva. Todo efecto tiene una causa. Y si partimos de ahí, a lo mejor no la hallaremos completamente, pero vamos a tener la certeza de que estamos viviendo y atravesando una circunstancia que nuestro espíritu necesita. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Entonces, si miramos la pluralidad de existencias, y sabemos que la Tierra es un mundo expiatorio, todas esas anomalías que parece que estuvieran en la repartición de la felicidad y las desgracias entre los buenos y los malos en la Tierra, sería una mera apariencia. Porque si nos recordamos que no tenemos esta sola vida, no tenemos este presente, si no es un presente que necesitamos, claro que sí, pero si uno se eleva con el pensamiento, de modo que pudiéramos abrazar una serie de existencias, es decir, tomando conciencia que hemos vivido en otras oportunidades y que podremos recorrer nuevas posibilidades en el futuro, pero podríamos admitir o ver que a cada uno se le ha dado la parte que merece. Y digo merece ya no como un premio, sino como una oportunidad, sin ningún perjuicio de lo que se señala que es la justicia de Dios. Al revés, cubriendo esa idea que Dios es justo y bueno, entonces las dificultades son merecimientos, o sea, oportunidades que podemos tener para adquirir lo que nos falta o corregir la falta cometida. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Pero también tenemos que pensar que esas tribulaciones de las vidas pueden ser impuestas a espíritus endurecidos o demasiados ignorantes para hacer una elección con conocimiento de causa, como decimos, las hemos elegido. Podrá haberla elegido aquel espíritu un poco más adelantado en el conocimiento de sí mismo y en las leyes de Dios, puede quizás optar por la calidad o la forma de sus pruebas, pero hay otros que no, todavía no han podido adquirir ese conocimiento o esa comprensión para poder elegir libremente y ser aceptadas como cuando los espíritus se arrepienten y quieren reparar el mal que han hecho y acostumbrarse a obrar mejor. Todo sufrimiento en la tierra tampoco es necesariamente indicio de una falta determinada. A menudo son simples pruebas elegidas por nosotros mismos o el espíritu que lo está pasando para acabar su purificación y activar su adelantamiento. Y estamos hablando de pruebas incluso que pueden parecer fácilmente a nuestros ojos determinadas como grandes dificultades, o pruebas sencillas que quizás sean cotidianas, pero que nos hacen vivir momentos específicos de reflexión. Por ejemplo, yo el otro día en el sillón del odontólogo,
estuve 1 hora con el odontólogo trabajando, y ese dolor que incluso con la anestesia tenía, tiene un significado y tuvo una reflexión para mi interioridad. Por eso digo que es posible de encontrar esas reflexiones y esos descubrimientos, que nuestros problemas tienen una causa, un origen, un porqué y un para qué, que nos puede llegar a hacer adelantar. Esas tribulaciones entonces pueden ser expiaciones por el pasado que corrigen y pruebas para el porvenir que prepara. La otra, por favor, diapositiva. Entonces podemos decir que un espíritu puede haber adquirido cierto grado de elevación, pero queriendo adquirir aún más, solicita una misión o una tarea que cumplir específica. Por esa tarea sabe que va a poder adelantar un paso o muchos más si sale victorioso de esa prueba. Quiere decir que si la atraviesa con el aprendizaje que él mismo necesita. Pero, como Jesús nos decía al comienzo, en la diapositiva que recordábamos al comienzo, cuanto más penosa haya sido la lucha, mayor va a ser el paso adelante que dé ese espíritu. El sufrimiento que no excita murmuraciones, es decir, aquel que se comprende sin grandes quejas, sin duda puede ser una expiación, pero más bien indica que ha sido escogido voluntariamente y no impuesto. Y también es la evidencia que es una fuerte resolución de ese espíritu que busca su progreso. Pasamos a la otra diapositiva. Podemos resumir que el que sufre mucho debe decir que tenía mucho que expiar y alegrarse de curar bien pronto. Depende de él hacer este sufrimiento provechoso con su resignación y no perder el fruto con sus murmuraciones, pues no haciéndolo así tendría que empezar de nuevo. Por eso le elegí ese dibujo, que fíjense de dónde se apoya aquellos que llevan su cruz para adelante con mucha valentía, pero sobre todo con mucha alegría, con mucho confort de poder decidirse a ir a buscar a aquellos que les falta. Está apoyado en la fe. Quiere decir, en esa vida futura alcanzar, que cuando salimos decidimos pasar por una serie de situaciones que necesitamos, o nos proponemos sin la demasiada claridad, pero ir por aquello que nos falta, tenemos que pensar en que nuestra fe. Sin esa fe es imposible adquirir eso que nos falta, o ir por aquellas pruebas y grandes dificultades de la vida con una sonrisa en el alma, sino en la cara. Pero nos recuerda Kardec que los espíritus no pueden aspirar a la perfecta felicidad sino cuando son puros, porque toda mancha les cierra la entrada a los mundos dichosos. Es como a aquellos pasajeros de una embarcación infestado por la peste, a los que les está prohibido entrar en la ciudad hasta que se hayan purificado. Pensémonos así. Los espíritus nos vamos despojando poco a poco de nuestras imperfecciones en las distintas experiencias corporales, pero paso a paso vamos adelante pensando y creyendo en nuestra vida futura, es decir, desarrollando nuestra fe y decidiéndonos a ir por más complicaciones que nos van a hacer mejorar en la vida. Pasemos a la otra diapositiva. Las pruebas de la vida, entonces, podemos concluir que se perfeccionan en nuestra vida cuando se sobrellevan bien. Como expiaciones, borran las faltas y purifican. Es decir, que son el remedio que limpia la llaga y cura al enfermo. Cuanto más grave es el mal, más enérgico debe ser el remedio. Por eso Jesús decía, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Consolados se refiere a no la caricia que entendemos por consuelo, sino esa consolación de la vida futura diferente a la que tenemos hoy. Por eso me permito contarles un ejemplo que está en el Evangelio según el Espiritismo, de Marcelo, el niño del número 4, cuando habla de las expiaciones terrestres. Y les cuento de qué se trata la historia. En un hospicio de provincia había un niño de unos 8 a 10 años en un estado difícil de describir. No estaba allí designado, sino bajo el número 4, enteramente contrahecho, ya fuese por deformidad natural, ya a consecuencia de la enfermedad, sus piernas retorcidas tocaban a su cuello. Era tan flaco que los huesos le agujereaban la piel. Su cuerpo no era más que una llaga de sus sufrimientos atroces.
Pertenecía a una pobre familia israelita y esta triste posición duraba hacía 4 años. Su inteligencia, sin embargo, era notable para su edad, y su dulzura y su paciencia y su resignación, de lo que estuvimos hablando hoy, eran edificantes para todos los que lo escuchaban. El médico que lo atendía muchas veces se sentía muy contento de hablar con él, a pesar de verlo en esa posición y no poder aliviar su sufrimiento. Y movido por esa compasión, con ese ser de cierto modo abandonado, porque no era visitado, era un niño solitario, no solamente le gustaba conversar con él, sino que se sentía tratado con bondad, y bueno, así eran sus charlas y sus momentos compartidos. Y cuando sus ocupaciones se lo permitían, iba a darle lecciones y se sorprendía con el juicio del niño, tan pequeño y en tan grave sufrimiento. Un día ese doctor le pregunta, le pregunta el niño al doctor, si no le podía dar unas pastillas extras para aliviar su dolor. Y él le pregunta por qué, si ya le había dado las suficientes, las que tenías prescriptas, y que otra cantidad iba a hacer quizás daño. Y el nene le dice que sufría de tal modo que hacía fuerzas, y por más fuerza que hacía, no podía evitar gritar rogando a Dios, tener la fuerza para no gritar físicamente, a fin de no molestar a todos los otros pacientes, a los que tenía a su lado y a los del hospital. Pero eso le costaba mucho trabajo, no lo conseguía. Entonces le pedía unas píldoras que lo durmieran, así no incomodaba a nadie. Esa era la posición de ese espíritu. Y desencarnó finalmente y deja una comunicación que va a estar en la próxima diapositiva, que es interesante y necesaria leerla. Y Marcel dice finalmente, cuando desencarnan y es llamado convocado en el momento por las personas que trabajaban con Kardec, y dice: me habéis llamado y he venido para que mi voz se oiga más allá de este recinto, impresionando todos los corazones, que el eco que hará vibrar se oiga hasta en la soledad. Les recordará que la agonía de la tierra prepara las alegrías del cielo, y que el sufrimiento no es más que la corteza amarga de un fruto deleitable que da valor y resignación. Les dirá también que sobre el pobre lecho donde yace la miseria están los enviados de Dios, cuya misión es enseñar a la humanidad que no hay dolor que no se pueda sufrir con ayuda del Todopoderoso y los buenos espíritus. Les dirá también que escuchan los lamentos mezclándose a las plegarias, y que comprendan de estas la piadosa armonía, tan diferente de los acentos culpables de lamentos mezclados con blasfemias. Asimismo, debo deciros algunas palabras de progreso de vuestra doctrina. Debe ayudar en su misión a aquellos que se encarnan entre vosotros para aprender a sufrir. El espiritismo será la mira indicadora. Tendrán el ejemplo y la voz. Entonces se cambiarán los lamentos en gritos de alegría y en lágrimas de gozo. Esas son las palabras de un espíritu que ya ha pasado las pruebas solicitadas, que en este caso también era una tarea específica, tenía una misión para mostrarle a los demás, para mostrarnos a nosotros que se puede sufrir y es productivo ese sufrimiento, que ya no es sufrimiento cuando se comprende, tiene un significado ese dolor. Sí es dolor, pero que tiene un significado porque a cada momento que se padece un dolor nos trae una reflexión íntima, un movimiento moral y una búsqueda o una necesidad de Dios desde otro lugar, de poder elegir nuestras situaciones diferentes. Y decía el guía del medium en ese momento, que ese ser que conocía que más allá de la tumba le esperaba una recompensa por tantos lamentos ahogados. Acuérdense, hacía fuerza para no gritar, para no molestar a los demás. Así como rogaba por aquellos que no tenían, como él, valor para soportar sus males, rogaba también particularmente por los que dirigían al cielo blasfemias en lugar de oraciones. Un ser adelantado. Así que cuando veamos a otro hermano en esos momentos de sufrimiento, no solo pensemos cuánto mal habrá hecho, sino verifiquemos que es un hermano quizás que está decidido a mejorarse, a despojarse de sí todas aquellas marcas o manchas que hayan quedado en su perispíritu y en su historia espiritual, para poder recomenzar nuevamente
ese camino de ascensión moral que todos buscamos. Finalmente, bueno, los invitamos a la próxima clase, que va a ser el lunes 18 de septiembre, el próximo lunes, que vamos a tratar de olvido del pasado, que tiene mucho que ver con esto, cuando no entendemos las causas de las aflicciones que estamos sufriendo o padeciendo. Pero vamos a seguir comprendiendo y espero que nos encontremos entonces todos juntos. Gracias, gracias a todos.